Este fármaco es un analgésico tipo AINE que tiene su característica en ser más analgésico y antiinflamatorio que antipirético. ¿De acuerdo? Entonces es catalogado como un analgésico entre leve y moderado, entre moderado y más alto. Quiere decir que su poder analgésico es importante y ahorita vamos a explicar por qué. Este, como su mecanismo de acción que ya conocemos, inhibe a la COX y por lo tanto a la prostaglandina y a los cromosomas. ¿De acuerdo? Pero en relación a lo que acababa de mencionarles yo, también genera una inhibición de la bradicinina y de la PGF2 que ya están hechas. Entonces, fíjense bien. Viene el trauma y se liberan prostaglandina, bradicinina y PGF2. ¿De acuerdo? Entonces, le doy clonixinato de glicina al paciente y empiezo a inhibir la COX. Y a partir de ahí ya no se va a producir tantas prostaglandinas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función de todos los AINES. Pero la clonixinato de glicina lo que tiene es ir sobre aquellas que ya se produjeron antes de administrarlo. ¿Me expliqué? Sí. Esa, ¿qué dijo que no? Yo no entendí. ¿Tú? Sí. Ahí va. Si vamos a suponer que estamos jugando fútbol y me pararon una patada. Se produce el trauma, se me hinchó la pierna, el tobillo y la rodilla. Y ya tengo el proceso inflamatorio. Se liberaron las prostaglandinas y los tromboxanos, generadores o perpetuadores de la inflamación. ¿Está bien? Sí. Llego contigo y tú me das clonixinato de glicina. La clonixinato de glicina lo que va a hacer va a actuar sobre las COX y a partir de ahí va a frenar el proceso inflamatorio. ¿Sí? Entonces ya no se van a producir prostaglandinas. Eso, todos los AINES hacen eso. ¿De acuerdo? Pero este tiene otra facultad. Todas las que ya se hicieron, como bradicinina y PGF2, las va a inhibir también las que ya están hechas. ¿Sí? Sí. No solamente va a evitar que se hagan, las que ya se hicieron también las va a inhibir. Okay. Esa característica tiene que no tienen otros AINES. ¿Sí? Sí, sí. Y por eso es mejor analgésico. Muy bien. Después de su administración de manera parenteral, o sea, intramuscular o intravenosa, este fármaco alcanza el efecto analgésico muy pronto, aproximadamente dicen unos 5 minutos, y luego lo mantienen entre 30 y 60 minutos. ¿Qué quiere decir con esto? Que es muy rápido, y luego el poder de mantenerlo tanto tiempo sin dolor al paciente también es agradable. ¿Qué tenemos que hacer para mantener el horizonte terapéutico? Pues entonces aplicar muchas dosis, ¿verdad? Por eso lo podemos aplicar cada 4, cada 6 horas. ¿Para qué? Pues para mantener el horizonte terapéutico, ¿sí? Que no esté sube y baje, y cuando baje haya dolor. Entonces lo que tenemos que aplicar es aplicarlo 2 veces, por eso se aplica cada 4 o 6 horas cuando estamos en la etapa aguda de cuadro glucoso o de cuadro inflamatorio. ¿Sí? Dado a su buena capacidad de poder penetrar a los diferentes órganos o tejidos, tenemos una buena biodisponibilidad. ¿Sí? Entonces esto es muy importante porque lo podemos dar de dolores desde la parte alta de la cabeza hasta el último dedo del pie. Entonces esto le da característica de poder utilizar en muchas patologías de diferentes áreas de la medicina. Entonces, en neuro, en trauma, cirugía, neuro, gineco, etc. ¿Podemos pasar? Ya no vamos a terminar la operación. ¿Podemos pasar, doctor? ¿O sí? Gracias. Entonces, el fármaco, después de administrado, si lo administramos vía oral, se va a absorber en el intestino. Va a sufrir metabolismo a nivel hepático, donde, pues después del metabolismo, se va a eliminar vía renal. Se puede eliminar, tal cual es el fármaco, se puede eliminar en sus metabolitos sin ningún problema. Y su eliminación es renal. Metabolismo hepático, eliminación renal. Por eso hay que evitarlo en pacientes con hepatopatía o con insuficiencia renal. Está indicado dentro de sus usos como analgésico y como antiinflamatorio no esteroideo. En patologías o en enfermedades tipo de cirugía, como son después de intervenciones quirúrgicas, ¿cuáles? Apéndice, vesícula, trastornos intestinales, colon
ortoproctos, cesáreas, anexitis. O sea, la aplicación del fármaco es con fines antiinflamatorios y analgésicos, es muy bueno. Recuerden que es de una capacidad de moderado a alto, sin ser, el más alto es el analgésico narcótico. Entonces estos están por abajito de eso, siendo o otorgando muy buena analgesia. Por lo tanto, pues se utiliza en varias patologías: cirugía general, ginecológicas, urológicas y ortopédicas. En ginecológicas, ¿como cuáles? Dice dismenorreas. Bueno, pues es bueno para las pacientes que tienen dolor tipo cólico cuando está su menstruación. Y luego aparte tiene la generosidad de poderle agregar algún otro medicamento para que tengamos un sinergismo. Entonces, damos clinoxanatolicina más, viene incluido un antiespasmódico. Entonces, esos dos generan bastante beneficio para las pacientes que tienen cólico menstrual. O que el paciente que tiene piedras en el riñón y que van bajando a través de la vía renal, la vía urinaria, perdón, en los ureteros, y entonces viene generando mucho dolor. Bueno, podemos utilizar la clonazepam más un antiespasmódico y ser útil en los cólicos renoureterales. También es bueno en los dolores abdominales, tipo cólicos, como los dolores vesiculares, etc. Entonces, con lo que quiero decir es que la aplicación de este fármaco por cuestiones antiinflamatorias y analgésicas es muy amplia. Entonces, hay diferentes sitios y tratamientos en los cuales puede ser administrado: anexitis, inflamación de los ovarios; cistitis, que es la inflamación del sistema urinario por procesos tanto inflamatorios como por problemas infecciosos, viral, bacterianos; o bien prostatitis posterior a radiación, también es importante para quitar ese dolor; uretritis, prostatitis y casos de urolitias. En el herpes zóster, la neuropatía por herpes zóster, el herpes es la lesión viral por herpes zóster que nos da a nivel torácico por la infección de este virus, que es que le tiene predilección por el sistema nervioso y que genera una neuropatía posherpética que dicen los que la padecen que es como si trajeran una brasa ahí que constantemente les está quemando. Entonces, este es buen medicamento para tratar dolores neuropáticos, ¿sí? ¿Dónde más? Dice dolor reumático, porque tiene buena actividad a nivel articular; gota, afecciones de tejidos blandos; en las cirugías de dientes o la periodontitis también, que es una patología muy dolorosa; otalgias; en pacientes de trauma de ortopedia, fracturados, esguinzados, con hematoma, golpeados, pues son fármacos que tienen muy buena efectividad, que son fármacos baratos y que son fármacos seguros. Proctología de dolor como fisura anal, hemorroides, cirugías de hemorroides, proctitis, etc. Proctitis es una inflamación de lo que es el recto, ocasionado por diferentes causas bacterianas. Cuando les da diarrea, no sé si a ustedes les ha pasado, que se cansan de ir al baño y les duele la cola cada vez que van, pues esa es una proctitis, se inflama toda esa parte. O bien puede ser por algún tipo de tratamiento, por bacterias o por parásitos que también se alojan en esos lugares, ¿sí? Bien, ¿en quiénes no debo de utilizar yo clonazepam? En niños menores de 12 años, porque no hay una literatura que nos diga que es segura. Y mientras no exista eso, no podemos administrarlo. ¿En quiénes más? Mujeres embarazadas después de las 20 semanas, porque puede generar cierre prematuro del conducto arterioso. Pero además, en los pacientes, en el producto, en los bebés que están en gestación, hay alguna literatura que menciona que pueden nacer con insuficiencia renal, precisamente por el efecto propio que tiene de inhibición de las COX. Recuerden que la COX-1 me regula el flujo renal. ¿De acuerdo? Ok. ¿En quiénes más no debo de utilizarlo? En aquellos pacientes que son asmáticos. Todos los que pertenezcan al grupo de los salicilatos debemos de tener precaución de utilizarlos en pacientes asmáticos. ¿Por qué? Porque pueden generar una reacción asmática. ¿De acuerdo? ¿En dónde más no voy a utilizarlo? En aquellos que sean alérgicos a los salicilatos. ¿Sí? ¿En quiénes más? Bueno, aquellas personas que tengan úlceras gástricas, en aquellos pacientes que tengan enfermedad ciopéptica, o bien que tengan algún tipo de inflamación con sangrado de la mucosa gástrica. Cierre de tubo
conducto arterioso. En el adenoma hepático también. También en aquellos pacientes con insuficiencia hepática o aquellos pacientes con insuficiencia renal, aquellos pacientes que tengan predilección a alguna patología, guarden silencio, alguna patología que sea sangrante, como es la hemofilia, como es algún tipo de leucemia o linfoma que tenga el síndrome de sangrado. Bien. No tiene tanta función antiagregante. Esa es una de las características. Recuerden que muchos de los fármacos no cumplen con todos los criterios, o sea, no son buenos en todos los criterios para conformar una INE. Algunos serán más analgésicos, otros serán más antiagregantes plaquetarios, otros serán más antiinflamatorios, entonces, o más antipiréticos. Por eso debemos de saber qué características tiene cada uno, ¿sí? No todos cumplen con todo de ser el mejor, eso no existe. Bien, ¿qué dosis vamos a aplicar? Les mencionaba que debemos de tener nosotros una cantidad necesaria para mantener lo que es el horizonte terapéutico, o sea, una dosis que mantenga la concentración sérica estable. Entonces tenemos que acortar los tiempos en la administración. Por eso, durante la etapa aguda del cuadro doloroso podemos aplicarlo cada 4 o 6 horas. Vienen presentaciones de 100, 125 miligramos y 250 miligramos. Hay tabletas, cápsulas, ungüentos y ampolletas para aplicación intravenosa o intramuscular, ¿sí? Dice, en caso necesario se pueden administrar 200 miligramos cada 6 horas, que nos darían aproximadamente 800 miligramos, ¿verdad? O 1 gramo del fármaco, dependiendo de cuál sea la vía de administración. En las tabletas de 125 a 200 miligramos podemos darle de 1 a 2 comprimidos cada 6 o cada 8 horas. Y bien, se recomienda administrar los comprimidos con alimentos. ¿Por qué? Por 2 factores. Si lo doy con alimentos, mejoro la absorción, esa es una. Y número 2, si lo doy con alimentos, entonces disminuyo la sintomatología gastrointestinal, que si lo diera solo. ¿Sí? Bien, estas presentaciones de doricina, la doricina es una marca, ¿no? Lo puse porque así lo traía el libro. Doricina de 125 miligramos, no es un spot, no me está pagando por eso. La que es más rápida, de rápida acción, de 125 miligramos, esa es más cara. Doricina gel para aquellos pacientes que tengan lesiones musculares para aplicación inmediata. Migradoricina, que viene con ergotamina para los pacientes que tienen cefalea migrañosa, que es un abortivo para el cuadro migrañoso. Doricina cápsulas blandas y la doricina relax. Esta doricina relax pues tiene un relajante muscular para aquellas patologías del sistema esquelético que sean por contracción, como los calambres, cuando amanecen ustedes colitis, tienen bastante dolor en la parte alta de la espalda o en la parte baja, entonces podemos aplicar ya sea en ungüento o ya sea tomado doricina relax, porque viene acompañado de un relajante muscular. Bien, pues ahí están las presentaciones. Doricina relax, 125 miligramos, 20 tabletas. Y esa es una collage de las diferentes presentaciones que hay de doricina. 100 miligramos, 2 mililitros. Esto es intramuscular o intravenoso. Estos son comprimidos. Y esta es la que tenemos en el Seguro Social. AMSA es uno de los farmacéuticos que nos vende el Seguro Social. Bien, entonces, ¿qué es lo que se debe de quedar ustedes en relación a este fármaco? 1, ¿a qué grupo pertenece? A los AN, salicilatos, que son derivados de ácido tranílico. ¿Sí? Ok, ¿qué presentación tiene? Intravenosa, muscular, bioral y tópica. ¿Sí? Cuando ustedes se duermen, después de que estudian tanto fármaco, se quedan dormidos y quedan dormidos de lado, su lengua por el peso, cuando ustedes entran en un sueño profundo, su lengua se va hacia el lado donde ustedes están acostados.
y entonces comprimen a la lengua contra los carrillos o contra los dientes. Si duermen mucho tiempo en esa posición, cuando despiertan con dolor en el borde de la lengua donde estuvieron relacionado con la compresión. Y muchas veces se nos hacen pequeñas heridas. Esas heridas son muy dolorosas a los que lo han sufrido. Entonces podemos poner el gel como un analgésico para quitar el dolor de manera inmediata. Y también lo utilizamos como tópico. Entonces ya vemos intramuscular, intravenoso, tópico y bioral. ¿De acuerdo? ¿Y ese se administra a demanda? O sea, de que, ay, me dolió otra vez, me vuelvo a... Sí, porque la dosis es pequeña. No, El tópico dices, ¿verdad? Sí, el tópico. ¿En qué fue eliminación? Es rápido, dice, esto tiene una vida media de 60 minutos. 60 minutos, otros autores dicen que hasta las 2 horas, más o menos es la vida media que tiene el fármaco. Entonces se absorbe mejor cuando se administra con alimentos. Sí, o... se absorbe mejor. Que sí. Y evitas- Comparando y evitas aquel que dolores. lo con medicamentos, con alimentos, pero y aquel que no, lógicamente que el periodo en el cual tienes mejoría de los síntomas es más corto en aquel que tiene alimentos. Bien, decíamos que no se debe de administrar en embarazadas, en menores de 12 años, etc. Doctora, adelante. Pensé que iba a hablar. La doctora, la verdad que sí te veía, pero se me olvida lo que estoy hablando. Sí. Es que le quiero preguntar como qué tipo de alimentos. No, cualquiera. Bueno, Miren, es que todo lo que dice la gente que son creencias, dice, te pusieron penicilina, no comas cochi, ¿qué tiene que ver? Sí. Ay, no comas sandía porque comiste pescado, no tiene nada que ver. Los pescados se comen la sandía y los coches el queso y todo eso. Entonces, más bien es cuando tú, por ejemplo, se refiere que cuando te puede generar, si tú eres, por ejemplo, alérgica a los lácteos, ¿sí? Y que te diga yo, doctora, tómate la cloricina con leche. O sea, ahí es cuando tú tienes que evitar, o si es que no lo vas a tomar con leche, ¿sí? O por ejemplo, algunos son muy resistentes a la harina. La harina te genera flechorismo y luego muchos gases intestinales, etc. Entonces, pues no lo tomes con eso porque te va a alterar la absorción. Sí. Entonces, ¿quedó claro? ¿Preguntas? Adelante. Dice que también se dan junto con otro tipo de medicamentos. Correcto. Pues son los antiespasmódicos. Antiespasmódicos como la buscapina. Sí, lo puedes hacer asociaciones para generar un beneficio. Y en el caso de que se da cada 4 o 6 horas, Igual. también, punto. Es correcto. Recuerden que, por ejemplo, las mujeres, levanten la mano las mujeres que han tenido dolor menstrual. Habitualmente tiene que ver, la mayoría, si ustedes se dan cuenta, tienen dolor intensos menstruales. Por lo general son en personas de su edad, son personas jóvenes. Y aparte, tiene mucho que ver el umbral del dolor. En cada uno de nosotros como individuo tenemos un umbral, pues, alto, medio o bajo. Entonces, tiene mucho que ver para personas que una cortadita de la uña, pues no pasa nada. Y para otros no movemos el brazo y ya está. Eso es relacionado con el umbral. Entonces, en las mujeres que han sufrido dismenorreas, que es el término médico para el dolor tipo cólico menstrual, entonces es muy buen medicamento, o sea, genera mucho beneficio rápido. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, les decía, ya dijeron qué grupo pertenece, cuáles son las presentaciones, ya vimos las dosis, estas dosis son sumamente fáciles. Y aparte que no vienen sus dosis en pediátricos, eso nos acelera o nos mejora mucho la vida. Sabemos las contraindicaciones, sabemos el mecanismo de acción y los efectos. Ya expliqué también por qué es mejor analgésico si lo comparo con el resto. Bien, entonces es lo que nos tenemos que aplicar para los exámenes. No quiero que se aprendan todo, nomás ir encasillando las cosas más importantes y de ahí pues sacar el examen. El día de mañana vamos a ver los fármacos que son los últimos que pertenecen a este grupo. El diflusinar y la sulfasalacina. Parece el trabalengua. Sí. La sulfasalacina, ¿cuáles son? Ese que está ahí. Ese es el primero que vamos a ver mañana. Vamos a ver los dos mañana para ya terminar lo que es el grupo de los salicilatos. La sulfasalacina no la van a utilizar ustedes porque se golpearon. Lo van a utilizar exclusivamente en patologías inflamatorias gastrointestinales.
¿sí? Por eso yo quiero que lo agregamos aquí y porque aparte pertenece al músculo salicílico. Vamos a ver el día de mañana. Va. Y la pregunta, que tengan ustedes una excelente tarde.